¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Estamos en el capítulo 1. Antes de comenzar el capítulo 1, vamos a repasar un poco lo que estudiamos en la introducción. El tema central del libro. ¿Cuál es el tema central? ¿Se acuerdan? La fe verdadera y el amor fraternal. Que la fe y el amor. En el tiempo de los jueces, entre 12 tribus no había el amor fraternal. Se pelearon, se batallaron entre ellos y se mataron. No había amor, no había verdadera fe, no reconocieron el señorío de Dios, no había rey. ¿No? Jehová era el rey, literalmente no había rey en el pueblo de Israel. Hicimos el bosqueje eligiendo un término cada capítulo, ¿se acuerdan? El capítulo 1, amargura. 2, gracia. 3, descanso. 4, alabanza. Amargura, gracia, descanso, alabanza. Este libro comienza con amargura, pero termina con alabanza. Estamos con el capítulo 1, el tema es amargura. El versículo clave sería el 20, Dice, ella le respondió, que no me llames Noemi, sino llámame Mara, que por qué en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí dice, no me llame más Noemí, que llámeme Mara. ¿Y qué significa sus nombres? Vamos a ver después en el estudio. Todavía estamos en la observación. A ver, ¿cuántos párrafos tienen ustedes? Yo dividí en 3, 1 al 5, 6 al 18, 19 al 22. Y dividí en 2. Primer párrafo, Elimelech y su familia que se va del país. El versículo clave sería el 1. Aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. Elimelech, la familia de Elimelech, y se va del país y llega al campo de Moab. Ese es el contenido de este primer párrafo, muy simple, ¿no? La familia de Elimelech, que sale de su país, llega a Moab. Ahí, ¿qué pasó? Viviendo ahí, primero muere Elimelech y luego 2 hijos de Elimelech también, que muere. ¿Cómo se llama 2 hijos? Malión y Kelión. Malión y Kelión. Malón y Kelión también muere en el campo de Moab. Entonces se quedaron solo 3 viudas. Es el primer párrafo. El segundo párrafo, 6 al 18, Ruth que se apega a Noemí. El versículo clave sería 16 y 17, que dice Ruth, respondió Ruth, que no me ruegues te deje y me aparte de ti. ¿Y por qué? A donde quiera que tú fueres, que iré yo, y donde quiera que tú vivieres, y viviré. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y donde tú mueres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, y que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth se apega a Noemí. ¿Y qué pasa acá?
Ruth toma la decisión de volver a Belén, a su país. Pero Orfa se vuelve a su familia y Noemí y Ruth viaja a Belén. Es muy simple, ¿no? No tan complicado porque este libro es como una novela, entonces no tan complicado para observar el contenido. El último párrafo 19 al 22 es Ruth y Noemí regresan a Belén. El versículo clave sería el 20. Y ella respondió, que no me llaméis Noemí, sino llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cuando vuelve a Belén, Noemí da un testimonio que no me llame más Noemí, llámeme Mara. Noemí y Ruth regresa a Belén. Y así termina el capítulo 1. Y ahora vamos a hacer la investigación. El verso 1 dice, aconteció en los días de gobernaban los jueces y que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá y fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Acá dice, en la época de los jueces, Y ya estudiamos este tema en la introducción, ¿no? Cómo era la época de los jueces. En una palabra, había un gobierno militar. Gobernaban los caudillos y libertadores, no como San Martín. En la crisis de la historia del pueblo de Israel aparece un caudillo. Ese caudillo obviamente fue levantado por Dios y resuelve el problema, da la solución al pueblo, resolviendo el problema. Y así era la época de los jueces. Y también, ¿qué característica tenía el tiempo de jueces? No había amor y la fe. Ese es el problema. Hicimos el último versículo de el 21-25, que dice, en estos días que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que quería. Jehová era el rey de Israel, pero ellos no reconocieron el señorío de Dios en aquel tiempo. Es la característica del tiempo de los jueces. No había amor, no reconocieron el señorío de Dios, que no tenía fe en Dios. ¿Qué dice? En la tierra hubo hambre. Y en la tierra prometida no había hambre. Porque en la tierra prometida, que debe estar lleno de leche y miel, pero hubo hambre. No había alimento. ¿Por qué? Y porque ellos cayeron en el pecado, no confiaban en Dios, no reconocieron el señorío, el gobierno de Dios. Entonces, en la tierra prometida hubo hambre. Históricamente, en la época de Gedeón, que hubo hambre por causa de la idolatría. La causa del hambre es la idolatría. El pueblo cayó en el pecado, por eso, por el castigo de Dios, hubo hambre en la tierra. Entonces los teólogos piensan que el trasfondo histórico de este libro es el tiempo de Gedeón. En la época de los jueces hubo ciclos, ¿no?
¿Qué ciclos? El pueblo primero cae en el pecado y viene el castigo de Dios y aparece un caudillo que es juez y él restaura el pueblo. Y siempre estos círculos, estos ciclos se repetían todo el tiempo en la época de los jueces. El Belén, ¿qué significa Belén? Casa de pan. En casa de pan no había pan, hubo hambre. Es una ironía, ¿no es cierto? ¿Y quién es el jefe de la familia? Elimelech. ¿Qué significa su nombre? Mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Pero ¿qué hizo este hombre? Abandonó su ciudad, su tierra, y se fue al campo de Moab, al campo del enemigo, ¿eh? Que donde Jehová había prohibido ir a esa nación, pero esta familia viajó al campo de Moab para vivir. Noemí, ¿qué significa Noemí? Placentera o dulce. Que se acuerdan ahora, más adelante vamos a ver que no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Que Noemí es placentera, dulce, pero Mara es amargura. Si vemos el verso 3, que murió Elimelech, mi marido Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Y cómo se llamaban 2 hijos? Malón y Kelión. ¿Qué significa Malón? Débil o enfermizo. Kelión, perdida. Si vemos el verso 5, dice, y murieron también los 2 hijos, los 2, Malón y Kelión, y quedaron así, y la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Malón y Kelión también murieron en el campo de Moab, que solamente se quedaron 3 viudas nomás. Si se huye del castigo de Dios, viene el castigo más fuerte, más grande todavía. Que Dios habla por medio de las tribulaciones. Entonces, en las tribulaciones que tenemos que prestar nuestra atención para escuchar la voz de Dios. No huirse del castigo de Dios. No huirse del tiempos difíciles. Y tenemos que prestar atención a Dios y escuchar su voz. Si te huís del castigo, la situación sería todavía más peor. En el verso 4 aparece el nombre de 2 nueras, Orfa y Ruth. Orfa, ¿qué significa? Regresar o darle espalda. Lo hizo. Ruth, amistad. Bueno, no se sabe exactamente, pero los teólogos piensan que sus nombres significan eso. Tenemos que estudiar acá sobre Moab. ¿Quién eran los moabitas? Si vemos Génesis 19, vamos a ver Génesis 19. Génesis 19, 36 y 37. Y dio a luz una mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, y el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Bet-Ami, y el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. ¿Qué pasó? 2 hijas de Rod tuvieron
hijos por medio de su padre, ¿no? Y esos hijos se llaman Moab y Ben-Ami. Ben-Am. Ellos son moabitas y amonitas, hijos sería hijos de Lot, ¿no? Si vemos Deuteronomio 23, 3 al 6, Deuteronomio 3 al 6, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto que no os salieron a recibir con pan y agua al camino. Y cuando salisteis del Egipto, ¿y por qué alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Gebeor de Petor, en Mesopotamia? Y para maldecirte, que más que no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz con ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Es la palabra de Dios sobre Moab y Amón. Pero ¿qué pasa? A pesar de esta palabra de Jehová, Jehová les había dicho a israelitas esta palabra, pero Elimelech y su familia se fueron a campo de Moab para vivir. Ya hablamos en la introducción. En aquel tiempo, en Medio Oriente, que salir de su tierra significa salir de la cobertura de su Dios. Y por eso, acá más adelante podemos ver este tema, Ruth. A ver en qué versículo está. Cuando Noemí se despide de sus nueras, a ver dónde está. Sería el 8, a ver. Noemí dijo a su nuera, anda, volveos cada uno a casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. A ver, no. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que vuelva con la familia y con sus dioses. A ver, más adelante voy a buscarlo. ¿Okay? Estaba en el versículo ¿y dónde está? El 15, el versículo 15. Estaba en el versículo 15. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Que aquí dice Orfa, ¿no? Está hablando de Orfa, que se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. A su pueblo y a sus dioses. Entonces, en aquel tiempo la gente creía que sus dioses eran legional. Que si sale
la frontera de su tierra y sale de la cobertura de su dioses. Que por eso hasta ahora en pueblos aborígenes mantiene esta costumbre. Si algunos salen a cazar, si su presa sale de su tierra, no la persiguen. ¿Y por qué? Que pueden salir de la cobertura de sus dioses. Entonces, en aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, y la gente de aquel tiempo tenía ese concepto, que salir de su tierra y salir de la cobertura de Dios, y volver a su tierra y a volver a la cobertura de su Dios. Vamos a ver acá el verso 11, tenemos un tema muy interesante. Dice, Noemí respondió, y volvemos, hijas mías, ¿y para qué habéis de ir conmigo? Y tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. ¿Y de qué se trata? Está hablando del levirato. Levirato, vamos a ver Deuteronomio capítulo 25, 5 al 10. Deuteronomio 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado que se llegará a ella la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. El primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Y para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado, que no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, y no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad que lo harán venir y hablarán con él. Y si él que se levantare y le dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este hombre en Israel la casa del descalzado. Había esta ley en Israel. Con el concepto de hoy es muy complicado para aceptarla, pero en aquel tiempo había esa ley. Y para el pueblo de Israel era muy importante, ¿no? A cada familia repartieron la tierra, entonces que la tierra pertenece a la familia y nunca se pierde. Entonces, para suceder esa tierra a sus descendientes, necesitaba esa ley. Si un hombre muere sin hijo, uno de sus hermanos, y tienen que hacer el rol de Coel, se llama Coel, eso en capítulo 3 vamos a ver. Quiere decir casarse con su cuñada del hermano muerto y tener hijo, y para que su hermano muerto pueda tener los descendientes. Vamos a ver el versículo
13 y también el 20, 13 y el 20. ¿Dónde está el 13? Habéis vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes. Y habéis de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hija mías, que mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y cuando llega Noemí a Belén, también da un testimonio en el versículo 20. Y ella le respondía que no me llaméis Noemí, que sino que llámeme Mara, y porque en grande amargura que me ha puesto el Todopoderoso. ¿No? Y el 21 dice que yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con la mano vacías, y porque me llamaréis Noemí, y ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué es Todopoderoso? Todopoderoso es Jehová. Cuando toma la decisión, Noemí, cuando toma la decisión volverse a Belén, se da cuenta que ella estaba equivocada, que su familia cometió un error para tomar una decisión. Tomaron una decisión equivocada, que por eso, y ahora bajo el castigo de Dios. Y que Noemí se da cuenta de que murió su marido, sus hijos, por castigo de Jehová. Porque ellos habían cometido el error muy grave. ¿No? Salir de su tierra y abandonar la cobertura de su Dios, teniendo ese nombre, mi Dios es Rey. No reconocieron el señorío y salieron de su cobertura y vivieron en el campo de sus enemigos. Cuando se da cuenta de que está equivocada o está equivocado, hay que volverse. Hay que volverse a la presencia de Dios bajo la cobertura de Dios. Y ahora estamos con el mensaje. El título es La instrucción de la decisión equivocada. Nosotros podemos equivocarnos en tomar la decisión, pero que tenemos que aprender algo de esa decisión equivocada. Aquí, ¿quién tomó la decisión equivocada? Noemí, Elimelech y su familia. ¿Sí? Primero, la consecuencia de la decisión equivocada es una tragedia. La consecuencia de la decisión equivocada es una tragedia. La decisión equivocada te trae una tragedia, una maldición. Primero vamos a ver. ¿Quién tomó la decisión equivocada? Elimelech, Orfa. ¿Y con qué criterio ellos tomaron la decisión? Bienestar. Solo buscando el bienestar puedes tomar la decisión equivocada. ¿Quién tomó la decisión correcta? Ruth y Noemí también, ¿no? Específicamente Ruth. ¿Y cuál era el criterio de tomar decisión? Amor y fe. No quería dejar a su suegra, y que la amaba, y la acompañó. Y fe. Él quería adorar a Dios. Entonces, cuando tomamos la decisión, tenemos que tener un criterio.
¿cuál sería nuestro criterio? La fe y el amor. Mi decisión tiene que ver con el amor y la fe, o solamente estoy buscando mi bienestar. No se olviden, la decisión equivocada te trae una tragedia. Punto 2. Salir de la tribulación. ¿Y cómo puedes salir de la tribulación? Primero, tienes que reconocer tu realidad, ¿no? Conocer la realidad. Si vemos acá, Noemí reconoció su realidad. ¿Sí? Y segundo, analizar la causa. Y analizó la causa que Noemí. ¿Y cuál era la causa? Era el castigo de Dios. El castigo de Dios. Si vemos acá, el versículo 20 dice en la segunda parte, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Que Dios le puso esa gran amargura a Noemí y a su familia. Entonces, en la tribulación, tenemos que reconocer la realidad y analizar bien la causa. Y por último, tener que tomar la decisión. Si vemos acá el verso 6 y el 22, Noemí toma la decisión de volver a su casa, volver a su tierra. Todos nosotros podemos equivocarnos, pero cuando te das cuenta de que estás equivocado, tienes que tomar la decisión de volver a Dios y volver a su tierra. No se olviden, el criterio de nuestra decisión como creyentes, que debería ser la fe, el amor. El amor y la fe. Que no busques solamente el bienestar. Si buscas el bienestar, puedes salir de la cobertura de Dios. Y esa decisión equivocada te puede traer una tragedia.